tan respaldados estamos para, ¿cómo se llama? ¿Qué tan respaldados estamos para poder saber qué tanta validez va a tener nuestro trabajo en referencia a lo que se acordó en un inicio o inclusive si estamos haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces, viendo parte de nuestra agenda, que es protección del ingreso y regeneración del empleo cultural, estábamos viendo cuáles son las raíces de los problemas que tenemos en la formulación y creación de nuestros empleos, ¿no? Y de nuestras formas de trabajar. Entonces, veíamos que en la cadena, digamos, de acciones, era muy importante checar los contratos, porque de nada nos va a servir generar empleo, trabajo, cuando ni siquiera estamos seguros de que estamos haciéndolo de la manera correcta. Entonces, tuvimos la buena fortuna de poder invitar aquí a dos panelistas que les voy a leer brevemente su reseña para que sepan que estamos en muy buenas manos y aprovechemos en preguntarles todas las dudas que tengamos. Y comenzaré por la dama, que es la maestra Ailina Cacho Roblero, abogada por la Universidad de Guadalajara y maestra en estudios sociales por el Colegio de Jalisco. Ha realizado estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires. Es consultora especializada en Derecho Cultural para el ámbito público y privado y profesora en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Y tenemos al licenciado Cristian Gudiño, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, se especializa como asesor de empresas desde el año del 2010, participa como asesor jurídico del Grupo de Artesanos El Trueque, colectivo que logró que se le concediera suspensión para que el Estado garantice su ingreso mínimo vital. Promotor del amparo de búsqueda de jóvenes detenidos por las protestas de Giovanni el 5 de junio en Guadalajara, asesor jurídico del plebiscito de Plaza Arcos. Brevemente, ellos van a tener una hora para poder desarrollar los temas. Posteriormente vamos a tener una sesión, digamos, de unos 20 minutos para poder hacerles preguntas y en interacción con las personas que están presentes. La manera de formular las preguntas va a ser muy necesario que utilicemos el chat. Y pongan, yo tengo una pregunta, ya sea que la formulen dentro del chat o que les concedamos la palabra, ya sea Juanjo o su servidor, y de esa manera pueden abrir su micrófono y ustedes ya pueden interactuar con la duda que tengan. Pues les damos la más cordial bienvenida a la maestra Ailina y al licenciado Cristian y les agradecemos su presencia. Les cedemos la palabra y que comience. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a la RIAC que nos extendió esta invitación. Vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido que se pueda porque de pronto sabemos que las cuestiones legaloides son un tanto difíciles y aburridas, pero hemos diseñado algo para que logremos mantener su atención y además de que la parte sabrosa, que son las preguntas y respuestas, puedan tener la mayor cantidad de tiempo posible. Lo primero que creo que es importante mencionar cuando estamos hablando de temas de cuestiones laborales es diferenciar las diferentes formas en que una persona puede desempeñar la labor de trabajar, ¿no? O sea, desempeñar sus labores. Yo abordaría dos que son las principales, hay diferentes formas, pero yo diría que se concentran grandemente en dos formas. Los empleos fijos, que son la gran cantidad de empleos en México y yo diría que en gran parte del mundo, que son pues el empleo que conocemos de manera más ordinaria, en donde pues una persona acude a una fuente de trabajo, le pagan un salario mensual, se encuentra subordinada, etcétera, etcétera. Y también nos vamos a la prestación de servicios profesionales. Y al referirme a la prestación de servicios profesionales, quiero que se haga una extensión a servicios profesionales culturales, servicios profesionales en materia de abogados, servicios profesionales en materia de arquitectos, servicios profesionales en materia de creativos, ¿no? Que encuadraría un poquito a una gran cantidad de artistas. Pero bueno, vamos primero con el empleo fijo.
El empleo fijo creo que es algo que muchos tenemos cerca. Creo que al menos una persona en cada familia podría tener algún tipo de empleo fijo. Pero para que un empleo fijo pueda considerarse como tal, tiene que tener por lo menos 3 elementos, ¿vale? Uno de esos elementos es la subordinación. La subordinación significa que la persona, en este caso me voy a poner el ejemplo a mí, me encuentro subordinado a las órdenes o a las instrucciones de mi empleador. Entonces, esto crea hasta cierto punto una relación de poder y una relación de dependencia con esa persona y cubre uno de los elementos que es la subordinación. Después nos vamos al tema o al segundo elemento que sería la remuneración. Por los servicios que estoy prestando a esta persona que se considera mi empleador, voy a recibir una cantidad de dinero en específica. Puede ser conocido como sueldo, algunos le dicen todavía salario, que ya está un tanto en desuso, ¿no? Pero bueno, recibo un sueldo muy probablemente fijo por esa prestación de servicios, que además seguramente va a tener algunas reglas, como por ejemplo un horario y un lugar determinado. Un tercer elemento, de entre tantos que se pueden estudiar en las relaciones de trabajo fijas, sería que la prestación tiene que ser personal, es decir, yo voy a prestar mi servicio, Cristian Gudiño va a ir a prestar a desempeñar esa chamba a esa persona y me van a pagar por ello en un horario y en un lugar determinado y bajo ciertas características que va a exigir el trabajo. No sé, si me contratan para hacer contratos específicamente, pues bueno, yo me voy a dedicar a hacer contratos de 9 a 3 de la tarde y voy a recibir mi salario. La otra forma de relación laboral que me gustaría que tengamos muy claro para poder desarrollar los siguientes temas es la prestación de servicios. La prestación de servicios como tal no representa un empleo fijo. Esto representa que una persona especialista, profesionista en determinada tarea, ¿sí? Va a prestar sus servicios a otra persona, ¿sí? Completamente diferente, bajo un contrato, ¿sí? Que va a tener un tiempo de realización, que va a tener un determinado monto de honorarios de realización y seguramente va a poder describir la tarea en específico. En la ley no se encuentra tanto la forma en la que tiene que realizarse un contrato, pero sí hay elementos muy claros que tiene que contener un contrato para que éste pueda ser válido. En un momento más, Alina nos va a explicar un ABC de los contratos en general, no solamente de los contratos laborales, para que podamos, en el momento de que nos presenten este tipo de documentos, entenderlos y atajar esos puntos en específico. Ya una vez que tenemos claro la cuestión del empleo fijo y de la prestación de servicios, ¿sí? Podemos entonces hablar de cuestiones como las problemáticas que actualmente sufren los prestadores de servicios independientes, de todas ramas, en este caso, por ejemplo, los agentes culturales, ¿no? Aquí le cedería la voz a Alina para que nos haga el favor de hablarnos un poquito de estas problemáticas, ¿sí? Que se experimentan actualmente en la prestación de servicios de los agentes culturales. Bueno, muchas gracias. Cuando Cristian y yo platicábamos sobre esta charla, sobre cómo estructurarla o más o menos qué abordar, decíamos que no podemos ser como ingenuos, ¿no? O sea, no podemos ser ingenuos y pensar que podemos aspirar a un modelo laboral tradicional cuando en realidad hay hay un escenario pues que nos sobrepasa, ¿no? Lamentablemente no porque las cosas estén en una ley significa que van a suceder, o sea, no es magia, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, efectivamente, como ya lo mencionaba Cristian, o sea, regula estas formas de trabajo fijo, establece que debe de haber un contrato obligatoriamente y que si no hay contrato, se presume que es responsabilidad del patrón, ¿no? O sea, del empleador es el que tiene que tener un contrato y en caso de que no lo haga, es responsabilidad suya y es o sea, le genera muchísimos problemas ante la Junta, ¿no? Ante la Junta de Conciliación.
si bien es cierto que existe esta posibilidad de contratación, o sea, una contratación laboral para los artistas, la realidad es que es muy poco común. O sea, se da en el ámbito público, ya lo mencionaban hace un momento Jaime y Juanjo, o sea, bueno, si trabajas para el Estado, hay más posibilidades de que a lo mejor tengas un contrato laboral, por ejemplo, no sé, en una orquesta o en una institución educativa o incluso en una parte administrativa de un organismo. Pero, o sea, pensando como en todos los demás rubros en los que se desempeña alguien que se dedica al arte, pues no suele darse esta contratación laboral, ¿no? En general, la comunidad artística es como un reflejo de la crisis laboral en el país, ¿no? Y bueno, en muchas partes del mundo se comparte, pero es muy visible en la comunidad artística porque se presentan como muchos problemas, por ejemplo, la inestabilidad, o sea, no cuentas con un contrato laboral ni de ningún tipo, y entonces es difícil poder ejercitar algún derecho. En ese caso, si no tienes un contrato, entonces no tienes como los términos claros de cómo va a funcionar esta relación jurídica, ¿no? O sea, cómo van a ser los pagos, que si los anticipos, qué va a pasar si hay incumplimiento de alguna de las partes, si se modifica la materia del contrato, hay inestabilidad jurídica en general, ¿no? Existe también esta gran problemática de la seguridad social, que tampoco podríamos dejar de lado, y que es una problemática que no es exclusiva de los artistas, ¿no? Sino que es algo que nos pasa pues, a todos los que prestamos servicios de manera independiente, ¿no? Es algo que estamos enfrentando nuestra generación, o sea, a lo mejor la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, gozaba como de estos esquemas de pensiones, de seguridad social más estables, ¿no? Y en nuestro caso, pues es más complicado y más aún para alguien que presta servicios creativos. Porque además existe la creencia, yo no sé por qué se sigue fomentando de que a lo mejor los y las artistas viven del aplauso, ¿no? O sea, como que a lo mejor no han de comer o por ahí viven de la inspiración, no sé. Y entonces, a pesar de que genera mucho dinero el arte, o sea, genera un porcentaje significativo del PIB y demás, no está a la par o no está a la altura el esquema legal, pues, ¿no? O sea, ni en el sentido laboral ni en otros. Este, También el asunto bueno, les decía hace un momento que no es algo exclusivo de la comunidad artística, o sea, la llamada flexibilidad del trabajo, que ha sido una problemática contemporánea. ¿A qué me refiero con flexibilidad? Bueno, en términos generales es flexible en el empleo, o sea, ahora no tienes un solo empleador, sino que puedes tener un montón. Y muchos ni siquiera tienes contratos ni nada, ¿no? O sea, ya no hay un empleador que se haga cargo de ti y que te inscriba en el IMSS y que te dé condiciones de trabajo, descanso y aguinaldo y bonos, sino que tienes un montón como de actividades, ¿no? Flexibilidad en el salario, o sea, que los empleadores tranquilamente pueden modificar o decir, pues yo les voy a contratar les voy a pagar a mis empleados esto y otra empresa otra cosa. O sea, hay como este cambio como muy a favor, no a favor, pero sí como muy en las manos de los empleadores, ¿no? Y flexibilidad también como en la inclusión o no de nuevos empleados, o sea, de que ellos pueden, como decir, presciendo de estos no, ahora tengo una plaza más grande, ahora reduzco los trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, esta flexibilidad del trabajo trae como consecuencia, pues pérdida de muchos derechos para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en el país. Y, insisto, particularmente para la comunidad artística ha sido, o sea, vaya, los vuelve muy vulnerables, ¿no? Por esta razón. Eh, Sé que está como cocinándose una iniciativa para crear fondos de pensiones para artistas. Es algo a lo que vale la pena darle seguimiento, ver cómo va. Es una cuestión federal pues sí, de la Secretaría de Cultura Federal, pero valdría la pena darle seguimiento a eso, a ver cómo se configura, si al final se puede concretar algo, porque puede ser un paso muy importante y puede ser una excelente oportunidad para que se equilibre un poco como esta situación, ¿no? Eh,
También, bueno, creo que hay pues muchas necesidades en este sector. Toda esta incertidumbre, toda esta inestabilidad, definitivamente puede paliarse un poco si el que sea el tipo de contratación que tengamos, lo podemos formalizar. Si nosotros propiciamos eso, y como decían hace un momento Juanjo y Jaime, o sea, en esta cadena de, pues sí, de producción de contenidos y de actividad creativa, el eslabón jurídico es importante, ¿no? Entonces, con Cristian decíamos, no tanto centrarnos en lo laboral, o sea, hay que verlo y en la medida de lo posible buscar tener esta certeza, pero en otro panorama también ver qué tipo de contratos o qué tipo de figuras nos pueden servir para que jurídicamente estemos protegidos, ¿no? Este, entonces, más allá de la contratación laboral, que es muy importante, lo que mencionaba él sobre la prestación de servicios profesionales es, digamos, como una alternativa. No quiero decir que es una alternativa de lo más favorable del mundo, porque lo ideal sería que en muchos casos se configurara una relación laboral, pero sí es una alternativa que se han utilizado incluso en los organismos públicos. De hecho, es muy común que te contraten, no sé, en la UDG o en la Secretaría de Cultura o en el Ayuntamiento, bajo este esquema de contratación de servicios profesionales, que de alguna manera se parece un poco al contrato laboral, en el sentido de que hay especificación de, pues, de la obra, de lo que se va a hacer, pero tiene un tratamiento distinto, jurídicamente distinto. Y sí, me gustaría ver si Cristian nos puede platicar un poquito más sobre este punto. Sí, pues bueno, como bien lo decía Lina, una gran alternativa es la prestación de servicios profesionales. Eh, ¿Existe un contrato como tal o existe una relación de obligaciones desde que lo pactas, incluso de manera verbal? Desde luego, como operadores del sistema de justicia les decimos que no lo hagan así, que lo apunten aunque sea en una hoja de papel, con algunos de los consejos que nos va a dar Lina más adelante, pero que sí quede con un contrato por escrito. De pronto los contratos de prestación de servicios pueden tener muchos nombres, pueden tener muchas formas, pero lo más importante es que quede muy claro, sí, que se diferencia del empleo como tal, sí, y que esta prestación, que este trabajo que ustedes van a hacer a través del contrato, por medio del contrato, sí, esté muy, muy, muy específico. Algunos de los nombres que pueden encontrar para referirse a este tipo de contratos de trabajo, pues bueno, es contrato de prestaciones de servicios como tal, un contrato incluso de fabricación, un contrato que se utiliza mucho en la construcción de obra determinada y tiempo determinado, inclusive hay contratos por horas, ¿no? Y hay contratos incluso de comercialización. Pero todos estos representan una alternativa para los profesionales independientes que quieren tener pues hasta cierto punto de seguridad jurídica y de formalización al momento de prestar sus servicios. Yo platicaba con Alina un poquito sobre las situaciones que nos ha tocado vivir en la oficina porque las personas no tengan contrato. Me dicen, oye, yo vengo porque me contrataron para ejercitar cierto servicio o inclusive la prestación de los servicios legales, poniéndonos como ejemplo, de pronto es un tanto difícil decir, bueno, quedaste de pagarme 10 pesos de honorarios. Pues sí, pero ¿por dónde quedé por escrito? En el caso de los abogados, tenemos una herramienta que se llama arancel. En el caso de los artistas, de pronto es un tanto difícil encontrar las bases legales para poder asignarle un valor al trabajo creativo. Está muy abandonado, por desgracia, en la legislación el tema de la prestación de servicios creativos. Pero para eso pues está el contrato, ¿no? Entonces, esta alternativa que es el contrato brinda mucha seguridad jurídica porque ustedes van a ir, en caso de que exista alguna controversia de su servicio, pues van a ir ante un juez con un documento que principalmente va a decir quiénes son los agentes del trato, quiénes son los sujetos del trato, ¿sí? A qué se comprometieron cada uno de ellos, es decir, si yo contrato a Jaime, perdón, Jaime, no sé exactamente cuál sea tu labor creativa, pero voy a dar un ejemplo. Si yo contrato a Jaime
para que me elabore una serie de obras, una serie de tal vez cuadros, y posteriormente no tengamos una buena relación o a mí no me gusten, bueno, pues ahí ya ven impactado también otro elemento que es el precio, ¿no? Entonces, Cristian y Jaime celebran un contrato para que Jaime le elabore unos cuadros, por ejemplo, ¿no? Cristian le va a pagar determinada cantidad de dinero y esos cuadros van a estar listos en 2 meses. Entonces, con eso ya tienen un elemento que va a garantizar o va a darles la mayor garantía de que en caso de que las personas que los contraten no quieran cumplir con las obligaciones que les toca, ustedes puedan ir ante la autoridad judicial y reclamar el cumplimiento de ese contrato. Pero ya ustedes llevan un documento que dice cómo fue el trato, las condiciones de ese trato. De otra manera, si no tienen contrato, pues la verdad es que acreditar un contrato verbal requiere, por ejemplo, de testigos, requiere, por ejemplo, de confesiones de las partes. Si Cristian Guiño no le quiere pagar a Jaime por sus servicios, pues a lo mejor el abogado de Jaime me va a citar a mí para que responda una serie de preguntas encaminadas a demostrar lo que Jaime quiere reclamar que le pertenece. Entonces es un poquito más complejo cuando no tenemos contratos. De por sí las relaciones profesionales gozan de cierto nivel de dificultad y más aún cuando no existe un documento que regule y que plasme con total claridad las obligaciones que cada una de las partes tiene. Ahora, platicaba con Alina y es muy importante para nosotros que no caigamos en la ingenuidad. La realidad es que aún y con el contrato muchas personas no cumplen con lo que se obligan, no cumplen con su palabra. Entonces el sistema judicial, pues bueno, permite que la persona que se sienta vulnerada en sus derechos acuda ante un juez a reclamarlo, pero tampoco es como muy efectivo, por desgracia, el sistema judicial. No quiero desalentarlos, ¿no? Esperemos que durante su desarrollo de su vida profesional no tengan que verse involucrados con abogados y con un juicio, más que para hacer actos preventivos, como por ejemplo la elaboración de un contrato. Pero, pues sí es muy importante tener una base, ¿no? Porque la legislación no siempre contempla todos los trabajos y no siempre brinda herramientas como puede ser un arancel. El arancel básicamente nos dice los costos que tienen los servicios, por ejemplo, de un abogado. Otro arancel muy famoso es el arancel de notarios, ¿no? Que dice, bueno, estos son los costos que va a tener los servicios de los notarios. Pero, por ejemplo, yo, honestamente, tal vez me equivoque, si alguien lo ha visto, me corrige, yo nunca he visto un arancel de una persona que se dedique a la elaboración de una obra, ¿no? De una pintura, o a la elaboración, por ejemplo, Alina está muy involucrada en los derechos de autor, a la elaboración de una canción o de la música que tiene que llevar esa canción, ¿no? Entonces, es muy importante, creo que para ustedes, que migren y formalicen lo más posible sus actividades para que después no tengan problemas. Alina nos hizo el gran favor de elaborar un ABC de los contratos. Entonces, no sé, Alina, si te gustaría como platicarles de los elementos que tienen que tener los contratos en general para que sean válidos. Sí, pues primero veo por aquí que se adelantó a preguntar algo sobre la diferencia entre contrato y convenio. Em, realmente, bueno, ¿cómo decirlo? Ambos son acuerdos, o sea, ambos se trata de decir, a ti te toca esto y a mí me toca esto y nos va a costar esto y si no lo haces, así procedemos. La diferencia es que el contrato, al menos esto que platicamos en cuanto a la prestación de servicios o lo laboral, pues tiene una formalidad, ¿no? Tiene una serie de requisitos que vienen en la ley. En el caso del contrato laboral, vienen en la Ley Federal del Trabajo, ahora les digo el artículo, y en el caso del contrato de prestación de servicios, vienen en el Código Civil. O sea, la diferencia es que un contrato laboral, pues bueno, como su nombre lo dice, se regula por la Ley Federal del Trabajo y el de prestación de servicios es una cuestión civil. Eso hay que tenerlo claro. La diferencia con un convenio sería que un convenio es un poco más informal. Esto algunas veces sí y otras no, porque, por ejemplo, en lo laboral, el convenio se suele utilizar ya como, voy a poner un supuesto,
no sé, yo trabajé en una empresa y digamos que me corrieron, ¿no? Bueno, quieren despedirme y entonces estamos como en una negociación y hacemos un convenio para establecer cuánto me van a pagar para liquidarme, ¿no? Y entonces para que no vaya a haber problemas después, vamos y lo presentamos ante la Junta y se ratifica. Es un convenio, no es un contrato, porque no me está contratando un servicio, no me está diciendo nada. Estamos llegando a un acuerdo sobre cuánto me va a pagar para no entrar en juicio. Eso es un ejemplo sobre un convenio en temas laborales. Pero, por ejemplo, si yo si yo contrato a alguien y establezco como un horario, el salario, qué actividades va a hacer, todo eso, no estoy haciendo un convenio, estoy haciendo un contrato, ¿no? Un contrato laboral o en todo caso un contrato de prestación de servicios. Eh, yo creo que la diferencia sería así, contrato siempre se va a utilizar esta palabra en derecho para hablar de estos acuerdos que tienen como formalidades que están, ya sea que estén especificados en las leyes o que sean atípicos, pero que se puedan regular, ya sea a través del Código Civil, del Código, de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Derecho de Autor, etcétera, etcétera. Y los convenios podríamos pensar que son acuerdos como más al margen de esto, ¿no? Y no necesariamente tendrán peso legal, o al menos no los mismos efectos ni los mismos requisitos que podría tener un contrato. No sé si con esto contesto la pregunta, pero a lo mejor con lo que vemos más adelante puede quedar un poco más clara. Sobre el contrato laboral, ustedes pueden ver, si se van a la ley, yo sé que a veces puede ser como muy inquietante ver un ordenamiento legal, pero el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo especifica así como en puntitos qué es lo que debe de tener un contrato laboral, ¿no? Les decía Cristian hace un momento que, las relaciones laborales tienen estos tres grandes elementos, ¿no? La prestación de un servicio personal subordinado, o sea, no va a ser tu empleada Cinépolis, pues, por ejemplo, o sea, es una cuestión personal, la trabajadora vende su fuerza de trabajo, ¿no? Diría Marx. La existencia de un salario y de condiciones de trabajo, el horario, etcétera, etcétera, y la subordinación, que eso es súper importante porque que se diferencia claramente del contrato de prestación de servicios. En un contrato de prestación de servicios que haces con un abogado, por ejemplo con Cristian, pues no le vas a decir qué hacer, o sea, le vas a decir, oye, yo tengo un asunto, resuélvemelo, y como tú digas, y si tú me dices que vas a cobrar 100 pesos, pues ahí te van y se acabó, pero no es un empleado, es una persona que está prestando un servicio independiente, y eso muchas veces pasa con los artistas. Es muy común que contraten, por ejemplo, un músico de sesión, ¿no? Se le contrata para que toque ciertas canciones o para que vaya en una gira y se le contrata bajo ese esquema. No es como que sea su fuente de ingresos mayor, no es que vaya a asegurarlo la empresa que está haciendo la gira, o sea, son como contrataciones un poco más independientes, digamos, ¿no? La prestación de servicios. Rápidamente, digo, porque veo que el punto era también como platicar sobre los contratos laborales. Estos contratos laborales, de acuerdo con este artículo 25, pues a términos muy generales tienen como los datos de las personas, la determinación de que si la obra, si el trabajo es por obra o por tiempo determinado, lo que platicaba Cristian hace un momento, dónde se va a desarrollar, cuánto va a durar las horas de trabajo, el horario, el salario, estas condiciones de trabajo, ¿no? De días de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen un día un contrato laboral y lo quieren revisar, una forma sería irse a la Ley Federal del Trabajo y revisar que todos estos requisitos estén claros, ¿no? Por parte de la ley. Ahora, comentábamos con Cristian y decíamos, bueno, igual es bien importante tener claro algunos puntos básicos de cualquier contrato. O sea, ustedes preguntaban hace un momento, ¿qué tan respaldados estamos con los contratos que firmamos, no? Bueno, una manera es fijarse como en algunos puntos generales, que bueno, traté de sintetizar, y que pueden ser aplicables hasta para un contrato de arrendamiento, ¿no? O sea, como para cualquier contrato que se firme.
Lo primero sería lo más básico, que esté formalizado por escrito. Esto tiene que quedar sí o sí. Yo sé que muchas veces puede ser como intimidante decirle a alguien como, ay, vamos a hacer un trabajo, pero pues vamos a firmarlo, ¿no? Por escrito. Pero si lo hacemos como con un contrato sencillo, un contrato como amable, va a dar seguridad a las partes que van a involucrarse, ¿no? O sea, no necesariamente contrato significa juicio y significa problemas y abogados, ¿no? Sino que significa dejar las cosas claras. Y así, cualquier problema que tengamos, nos remitimos a lo que escribimos y lo solucionamos, ¿no? Entonces, el primer punto sería ese, formalizar los acuerdos profesionales siempre por escrito, ya sea laborales, ya sea civiles, de cualquier tipo, cuando implican lana y cuando implican obligaciones concretas, tiempos de entrega, etcétera, etcétera, yo recomiendo hacerlo por escrito. Eso por un lado. Obviamente hay que fijarse muy bien en que los datos estén ahí, o sea, hay que poner los datos de todas de las personas involucradas, sus nombres completos, un domicilio. Esto es importante porque cuando iniciamos un juicio, lo primero que tenemos que ver es dónde lo vamos a notificar. Y si no, si nadie puso su domicilio, pues ¿cómo vas a encontrar a la persona, no? Entonces hay que siempre cuando se hace un contrato de cualquier tipo, tienen que venir los domicilios de las personas que están contratando, ¿no? Ya sea pues el trabajador y el empleador o un contrato de prestación de servicios, quién presta el servicio y quién lo encarga. Otro punto sería, bueno, hay que revisar también, esto es importante, quién está contratándonos. O sea, si nos está contratando, por ejemplo, una persona física, no sé, un tal Cristian Gudiño, pues a lo mejor no hay bronca porque es identificable y está. Pero si, por ejemplo, llega Cristian Gudiño y me va a contratar a mí y yo estoy viendo en el contrato que es una persona diferente, o sea, que es un tercero o que es una empresa, pues hay que ver ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay que aclarar y hay que ver a quién realmente le vamos a prestar ese servicio o quién realmente nos está contratando esa parte y evitar caer como ahí en trampas, ¿no? Otro punto es que hay que revisar, esto sí es como también muy, muy importante, el objeto. El objeto del contrato sí o sí. Si es un contrato de prestación de servicios, va a decir aquí como qué es lo que se está encargando. Yo contrato a alguien para que me pinte un mural y entonces va a ser así, tiene que ser de estas características y demás. O sea, tiene que quedar muy claro y generalmente esto viene en las primeras cláusulas de los contratos. A veces casi siempre es la primera y si no la segunda, pero viene el objeto de este contrato es la prestación del servicio legal, no sé qué, o de creación de quién sabe qué, ¿no? Entonces siempre fijarse que el objeto sea claro y que realmente englobe lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Eso por un lado. Hay que revisar muy bien las obligaciones de cada parte. Generalmente los contratos contienen estas cláusulas de obligaciones del trabajador, obligaciones del prestador de servicios. Hay que ver a qué nos estamos comprometiendo y también a qué tenemos derecho o a qué se está comprometiendo la parte que nos está contratando, ¿no? Esto hay que revisarlo bien. Lo mismo, generalmente, bueno, no siempre, pero suelen venir algunas renuncias a derechos. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, si se han fijado, vienen así como, el arrendatario renuncia al derecho de preferencia, ¿no? De que si van a rentar, o sea, si ya terminó mi tiempo de contrato y quieren rentar la casa, la ley dice que yo tengo preferencia, pero eso se puede renunciar en un contrato de arrendamiento y yo puedo renunciar a ese derecho. Entonces, en un contrato de prestación de servicios puede llegar a pasar algo así, que implique como alguna cláusula específica sobre algo, ¿no? Algo que a lo mejor por ley te toca, pero que posiblemente por el carácter o la naturaleza del trabajo, pues se tiene que especificar que no va a ser así. O, por ejemplo, los contratos laborales en estas especificaciones del tiempo, ¿no? Que si va a ser tiempo determinado y va a ser solamente un periodo de prueba, o sea, ese tipo de situaciones, ¿no? Que son más específicas de cada caso. Obviamente hay que ver que las disposiciones sobre los montos, los dineros y los impuestos sean muy claras. Eso siempre viene en general
el número y la letra, la cantidad. Fíjense que coincidan, si no en algún problema no vamos a saber a cuál le vamos a hacer caso. Y el asunto de los impuestos también es importante, sobre todo cuando son cuestiones como más chonchas, ¿no? O sea, de que más dinero invertido, o si por ejemplo te está contratando una institución pública, son como muy cuidadosos con el asunto de los impuestos, ¿no? Entonces hay que también ver eso, que la cantidad, por ejemplo, especifique si es con impuestos o sin impuestos. Y en un contrato de laboral, pues esto no se especifica, pero sí se especifica qué comprende este salario, ¿no? Entonces eso es súper importante en cualquier contrato de lo que sea, revisar estas partes. Otro punto, la vigencia, también ese es un tema, vigencia de cuánto tiempo estamos hablando. Generalmente se prevén como posibilidades de prórrogas. Entonces, también hay que ver eso. Y si vienen, y también suelen venir en los contratos opciones de modificarlos. O sea que si, por ejemplo, Cristian y yo firmamos un contrato de prestación de servicios y en el Inter, o sea, mientras estamos desarrollándolo, nos damos cuenta que hizo falta integrar una cláusula o el objeto se modifica un poco, podemos hacer un documento donde hagamos ese ajuste, también por escrito, también firmado y también claro, y modifica el contrato principal. Eso generalmente viene, pero si no, es muy deseable que venga porque así no hay que volver a firmar otro, ¿no? Sino que se pueden hacer modificaciones siempre y cuando ambas partes o las partes que intervengan lo suscriban. Bueno, hay que revisar también el lugar en el que estamos firmando, que se especifique qué va a pasar. Eso estoy pensándolo porque muchas veces, y sobre todo se da en el ámbito artístico, a veces la prestación de servicios no es en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? O incluso en el país. Y los contratos generalmente establecen que donde se firma es donde se van a resolver las controversias legales. Entonces, hay que ver qué dice al respecto, porque, por ejemplo, si nosotros vivimos aquí en Jalisco, pues lo conveniente es que si hay algún problema legal, pues se resuelva aquí y no tener que trasladarnos, no sé, a la Ciudad de México y estar, si queremos demandar, ir hasta allá, ¿no? Entonces, o viceversa, habría que revisar esa parte, ¿no? Si en el caso de que firmemos con alguien que está en otra parte de la República, pues a lo mejor llegar como a un acuerdo de ver qué convendría más por ese lado. Y bueno, finalmente, muy importante, conservar un original. Eh, Estos contratos casi siempre se firman en duplicado, o sea, se imprimen y se firman, no, a veces lo firman uno y te dan una copia, pero lo ideal sería tener un original, o sea, siempre hay que buscar la manera de que cada parte que intervino se quede con su propio documento con firmas originales, porque en caso de que sea necesario, ojalá que nunca lo sea, pues que vayamos a demandar o exigir alguna cosa, pues es importante tener original, porque si no nos pueden decir que no, que lo alteramos, bla, bla. Entonces, esa parte siempre tener originales y conservar, esa es una sugerencia también. Si tenemos una contratación, ya sea laboral o de prestación de servicios o de cualquier tipo, integrar un pequeño expediente, ¿no? O sea, con el contrato y todos los recibos que vayamos entregando, cualquier documentación que se relacione con ese asunto jurídico, para que en el caso de que llegara a haber un conflicto, una abogada lo que te va a pedir es eso, a ver qué documentos tienes, qué firmaste, qué entregaste. Entonces, pues para que ustedes más ágilmente puedan llegar y aquí está y se evalúe el caso y haya una estrategia mucho más sólida. Entonces, bueno, esas serían como las partes, digamos, como muy puntuales. Claro que debe de haber un montón más en qué pensar, pero yo creo que eso puede ser como lo más básico, de reserva que Cristian tenga alguna otra opinión. Ahora, hay un tema que se me está pasando. Voy a aprovechar que tengo aquí la palabra. Para el asunto de los creadores y creadoras de contenidos, pues todavía se atraviesa el tema de los derechos de autor, ¿no? Que eso también es, de verdad, hay que ponerle mucha atención, mucha atención, porque, bueno, la ley Federal del Trabajo dice, que, bueno, tiene un capítulo especial de los trabajadores en el arte,
Pero en el derecho de autor, lo que se ha especificado en las leyes, en la ley federal de derecho de autor, es que cuando un empleador encarga cuando más bien un trabajo implica la creación de contenidos, corresponden como en partes iguales al que encargó el empleo y a la persona que lo desarrolló, salvo pacto en contrario. Esto quiere decir que si ustedes quieren, se puede establecer de una manera distinta y que si no se establece nada al respecto, el 100% corresponde al autor, al empleador. Sin embargo, cuando el empleador bajo este esquema quiera explotar la obra, dígase licenciarla, venderla, reproducirla, lo que sea, tendría que solicitar permiso y autorización del empleador. Ese es un caso muy atípico, en el caso en que no se hubiera establecido en el contrato qué va a pasar con los derechos de autor. Pero yo creo que es algo importante en la rama artística porque necesariamente va a haber creación de contenidos o ejecución. Entonces, si ustedes suscriben algún contrato, ya sea laboral o de prestación de servicios, debe de establecerse necesariamente qué va a pasar con los derechos de esos contenidos. Si los van a conservar ustedes como creadores o van a compartir el porcentaje de los derechos patrimoniales de la obra con la persona que encargó, o si, por ejemplo, están haciendo una obra por encargo. Esto es cuando, en el caso que ponía del mural, yo ya tengo bien claro que quiero hacer un mandala medio raro y con cosas como metafísicas y no sé qué, ya tengo como en la mente, pero como no sé dibujar, pues por ahí encargo a alguien y le digo tal cual qué es lo que va a hacer. Ahí podríamos establecer por escrito una obra por encargo. Y ahí la ley dice, cuando es una obra por encargo y se especifica con punto y coma cómo va a ser la obra, los derechos son de la persona que lo encargó. Esto también se puede dar en los talleres de, por ejemplo, de escultura, ¿no? O bueno, muchos otros supuestos podría suceder eso, que no necesariamente implique que la persona que está desarrollando el contenido esté creando o esté haciendo como la obra originaria, ¿no? Entonces, esa parte es súper importante. Pregunta Belén que si los derechos conexos también deberían establecerse. Sí, definitivamente. Y más todavía los derechos conexos, porque todavía los derechos de autor tienen una regulación un poquito más conocida, pero los derechos conexos, eso sí, de plano, es complicado, ¿no? No está muy claro todo eso. Entonces, por ejemplo, los derechos de un productora de fonogramas, pues sí, hay que establecer quién los va a tener, hay que establecer también, en el caso, pienso, derechos conexos. ¿Qué son derechos conexos? Bueno, los derechos conexos son los derechos conexos, perdón, los derechos que surgen, los derechos de autor que surgen de, como de obras que no son originarias. Voy a poner un ejemplo. Yo escribo un libro y yo soy la autora de ese libro y yo tengo los derechos de autor sobre ese libro, los derechos patrimoniales y los derechos morales. Y Cristian hace la traducción al ruso. Entonces, Cristian es vaya, digamos que él tiene los derechos conexos de traducción de la obra. Los derechos conexos implican ejecución, no sé, bailarines, intérpretes de, no sé, el clarinetista, ejecutantes, pero también los traductores, las editoras, los productores de artísticos, de fonogramas o videogramas, para cine, todo esto, ¿no? No sé si por ahí va la onda, pero no sé si está quedando claro, pero bueno, ese es el derecho conexo. Y generalmente se piensa en los derechos de autor como en los derechos de la obra en sí, pero también el acto de representarla o de traducirla o de modificarla un poco para determinada presentación lleva derechos y estos son los derechos conexos. Eso es en términos muy, muy generales. Pero bueno, cuando quiera platicamos más sobre esto a profundidad. Entonces sí, hay que establecer esto en los contratos, tanto laborales como de prestación de servicios. Hay que ver cómo se está regulando este punto, si nos estamos desprotegiendo demasiado, si la persona se está quedando con todo y nosotros nos quieren pagar 2 pesos y, o sea, hay que ver eso, ¿no?
hay que ver el asunto de las regalías, por ejemplo, para las músicas, los músicos, que se está estableciendo ahí, qué va a pasar con la explotación, o sea, hay que ver este punto, ¿no? Bueno, eso es por lo que ve a los contratos en general. Y pues no sé si quisieras agregar algo sobre este punto de los contratos, Cristian, o si podríamos empezar a comentar un poco sobre el siguiente aspecto. No me atrevería a agregar más. Creo que lo que seguiría sería pues, abordar un poquito el tema de profesionalización. Hubo una pregunta que decía de que cómo se pueden proteger de estos tratos que hacen con el Estado los agentes culturales. Bueno, yo creo que uno de los caminos para que podamos protegernos en general todos los prestadores de servicios independientes es la profesionalización. He conocido agentes que manejan desde presupuesto, contrato, recibos o facturas y un finiquito de esos contratos o un pequeño convenio, aquí se entraría un poco lo de convenio, que da por terminada toda la relación que se generó por el contrato, ¿no? Ya dependerá mucho de cada estilo, de cada uno de ustedes, ¿no? La profesionalización en cuanto a tener una batería legal de documentos que nos sirvan para dejar completamente claro cualquier relación comercial, profesional que tengamos. Yo siempre la sugiero, de hecho es parte de lo que hacemos en la oficina. Y pues bueno, empieza pues inclusive con la creación de un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto me vas a cobrar por hacer determinado trabajo o por hacer determinada obra? Ok, acepto ese presupuesto. Sigue la siguiente etapa, tal vez. Vamos haciendo un contrato que diga quiénes vamos a jugar, qué es lo que vamos a hacer, cuánto tiempo va a tardar en hacerse esa actividad, cuánto va a costar. Serían como lo más básico de un contrato de prestación de servicios. Cada uno de los pagos, si ustedes tributan, como es mi sugerencia, que lo hagan, espero que no esté escuchando el SAT, pues dan una factura por sus servicios profesionales que va a tener muy claro el concepto del por qué están emitiendo esa factura. Y si no, pues bueno, un recibo, ¿no? Un recibo que sustente el pago, ¿no? Ya recibí mi pago o ya recibí una parcialidad, ¿no? Pero que exista un documento que vaya de cierta forma dándole un poco de orden a la cuestión de los dineros. Por último, casi no se utiliza, pero yo lo sugiero siempre, un pequeño documento que diga, ya terminamos de hacer el trabajo. Perdón, voy a cerrar un poquito la ventana. No van a escuchar el coche de afuera. Un documento que diga, ya terminamos nuestra relación profesional. Jaime o José Juan, Juan José, perdón, ya nos entregaron la obra y ya no hay nada más que cumplir, estamos satisfechos y ya terminamos nuestra relación. Inclusive esos documentos yo he visto que los extienden un tanto hasta tener una garantía. Pero todo va encaminado a que el servicio que ustedes estén prestando, a que el trabajo que van a desarrollar de manera independiente, ¿sí? Pues tenga todo el sustento legal para que el caso de que exista una controversia, pues tengan todo por escrito y que más bien sea la interpretación del contrato y no pues tener que generar toda la historia de la chamba que hicieron. Me atrevería a dar un pequeño resumen de lo que hemos platicado, ¿no? Empezamos con las cuestiones de cómo está el tema empleo y prestación de servicios. En el empleo, pues tiene que haber una subordinación, el servicio debe de ser personal y tiene que haber un salario, una contraprestación por nuestro servicio. Las formas de empleo son indeterminado, es decir, yo te contrato sin tiempo, ¿no? Llegas a mi oficina o llegas a mi empresa y yo te contrato sin ponerle una fecha. Hay un contrato por tiempo determinado que puede decir, pues yo te contrato específicamente por este tiempo. Hay un contrato incluso por proyecto que puede decir, yo te contrato específicamente para esta obra, ¿sí?
Y ahora muy de moda, con la nueva reforma, pues los contratos prueba, ¿no? Que nos dicen, pues tienes una prueba de 6 meses. Hay todo un tema en cuanto a los contratos pruebas, que cuántas veces me pueden hacer contrato prueba, que si al final me tienen que liquidar. Bueno, si eres empleado, estamos ahorita en eso, pues tienes que tener tus prestaciones. La básica es el Seguro Social y el Infonavit, ¿no? Después ya vienen temas como caja de ahorros, afores y demás, ¿no? Que esos ya son como complementarios. Pero sean empleados siempre van a gozar de ciertas prestaciones y de ciertos derechos. Si son empleados, por ejemplo, y su empleador quiere terminar la relación laboral y no tiene una causa justificada para hacerlo, tiene que pagarles ciertas cantidades de dinero por el despido injustificado que está realizando. Si ustedes presentan su renuncia siendo empleados, pues tienen acceso a cierta cantidad de dinero por el tiempo que trabajaron, como puede ser una parte proporcional del aguinaldo, una parte proporcional de sus vacaciones y de su prima vacacional, etc. Esto está muy bien regulado en la ley, ¿sí? No siempre existe un contrato cuando tú vas a ser empleado. Esto es muy claro porque muchas veces llegan a un trabajo, debería de existir, pero no siempre se realiza. En la práctica no siempre se realiza. Porque muchas veces dicen, oye, pues dame mi contrato. No, bueno, pues nuestra contratación fue de manera verbal, ¿no? No hubo un contrato. Lo pueden encontrar de esa manera, pero yo siempre sugiero que dentro de la medida de las posibilidades tengan ustedes su contrato. Eso en cuanto a los empleos. En cuanto a la prestación de servicios, sí, pues no tiene el carácter de empleado. Ustedes no van a ser empleados de esa persona que les contratas, van a ser un prestador, ¿sí? Un prestador independiente. Ese contrato sugerimos que lo hagan por escrito, ¿sí? Parte de los elementos que ya dijo Alina, que no me voy a atrever a citarlos, pero vamos, los que rescato es quiénes van a celebrar ese contrato, qué es lo que va a hacer cada una de las personas, cuánto tiempo va a llevar a hacerlo y cuánto va a cobrar la persona que preste el servicio. Luego, los tipos de contratos que podemos encontrar pueden ser de obra determinada, por horas, por fabricación, por un servicio, por una comercialización, ¿no? Son varios ejemplos. Pero realmente no se preocupen por el nombre que tenga el contrato, preocúpense, como lo dijo Alina, por el contenido, ¿sí? Las personas que lo van a firmar, la obra que van a realizar, el tiempo que se van a llevar, el lugar y la fecha, ¿sí? Conserven siempre un original de ese documento, porque si no tienen el original, la ley exige que tiene que estar el documento en original o una copia certificada por notario para poder exigir lo que contiene ese documento. Si yo llego con una copia simple o si yo llego con una fotografía o me lo mandaron por WhatsApp, eso no es prueba. Se tiene que robustecer con otros elementos como unos testigos o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho cuidado a la hora de hacer los contratos. Sobre más, pues no sabría qué abundar. Alina ya nos hizo el gran favor de hablarnos sobre los derechos de autor, sobre los derechos conexos. Creo que si Alina no tiene nada más que agregar, sería como entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Pues solamente un par de cositas. Primero veo que había una pregunta sobre por qué la Secretaría de Cultura hace convenios y no contratos. Bueno, de entrada creo que no importa cómo se llamen, como decía Cristian, sino lo que contengan. Lamentablemente se está grabando, pero me atrevo a decir que muchas veces no se entiende muy bien si hay una diferencia, a lo mejor se entienden como sinónimos. Entonces, si te están dando a firmar un convenio de prestación de servicios y tiene los elementos de un contrato de prestación de servicios, pues es un contrato de prestación de servicios y en realidad se regula y tiene los efectos que va a tener este contrato de prestación. Si es un contrato laboral, por más que diga convenio laboral, si tiene los elementos, pues también igual surte esa suerte, ¿no? Entonces, desconozco por qué da convenios o por qué los llama de esa manera. Habría que ver el caso particular, porque hasta donde yo sé, los convenios que suscribe Cultura tienen más que ver como con otras entidades, o por ejemplo, con una escuela, para que hagan algún servicio de colaboración. Para eso suelen firmarse los convenios.
convenio de colaboración con el INBA para hacer como revisión de fincas que son patrimonio cultural, o convenio de colaboración con la UDG para operar el museo no sé qué en la muestra tal. Para eso tengo entendido que son los convenios que utiliza la Secretaría de Cultura, pero si es, a mí me suena muy raro que esté dando un convenio a un particular o para contratar un servicio, pero si es así, o una de dos, o simplemente es el nombre, o realmente el contenido de ese convenio no sé, habría que verlo, ¿no? Pero casi estoy segura de que se trata simplemente de la denominación. De todas maneras, si hubiera duda, pues sí te conviene como consultar con algún profesional para revisar que no estés firmando algo que no funciona. Y fijarte en estos puntos que hablábamos hace un momento, o sea, fíjate bien en el objeto de lo que se está firmando, qué es lo que se supone que regula, cuáles son tus obligaciones y cuáles son las obligaciones de la persona que está pues dándote a firmar este convenio, la vigencia, todos estos elementos que platicábamos hace un momento, y tú irás viendo cuál es la naturaleza de este documento, ¿no? Esa sería, pues. Y con respecto a lo que ya recapitulaba Cristian, pues yo solamente agregaría que hay que quedarnos con la idea de que no se trata tanto como de pensar en o en aspirar a seguir configurando relaciones laborales, sino ir también un poco más allá. La verdad es que la actividad artística y en general la actividad independiente lleva este compromiso de crear como, pues como redes, como hacer varias actividades, diversificarnos y pensar en que todas estas tareas pueden llevar compromisos jurídicos y pueden generarnos algún tipo de responsabilidades. Entonces, si de entrada pensamos en formalizarlo simplemente por escrito y pensar en darles cierta oficialidad, pues yo les aseguro que eso les va a dar como mucha tranquilidad a ustedes y a las personas con las que colaboren, llámese empleados o no sé, alguien con el que presten servicios o a lo mejor alguien con quien firmen alguna licencia de derechos para sus derechos de autor, lo que sea. Esa sería la recomendación, ¿no? Tender hacia la profesionalización de esta actividad, que una parte muy importante va a ser la creación de contratos, de instrumentos jurídicos, pero también hay que pensar en situaciones que también son jurídicas, por ejemplo, no sé, la contratación de seguros para el caso de que se maneje algún taller no sé, pienso en los talleres de restauración, por ejemplo, que tienes ahí piezas que valen las perlas de la Virgen o son las perlas de la Virgen. Entonces, como pensar en qué tipo de figuras también nos pueden ayudar a llevar como con más seguridad y más certeza todas nuestras actividades, ¿no? Los permisos, por ejemplo, a lo mejor seguros de personales también, pensar en la profesionalización con el tema de los impuestos, ¿no? Estas cosas del SAT, pensar en integrar, o sea, pensar que también prestamos servicios y que también entramos en esa cadena que mencionaban hace un momento, ¿no? Creo que eso puede ayudar bastante, como dimensionarlo más allá de yo como creadora, trabajo para, no sé, para una orquesta, o sea, no, sino también voy a lo mejor prestar mis servicios a una entidad privada, también voy a componer, también voy a hacer un montón de cosas y hay que pensar en los efectos jurídicos de esas actividades. Esa sería como una, pues sí, una aportación más, ¿no? Y bueno, ya no sé, de mi parte también sería todo, más bien estaría buenísimo escucharlos a ustedes, y abrir las preguntas y si están de acuerdo. Sí, ahora les toca hablar a ustedes. Pues bien, ahora ya se abre la sesión de preguntas. Se pueden colocar en el chat quien quiera hacer una pregunta y posteriormente puede abrir su micrófono para que realice la pregunta personalmente. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, ahorita vamos a ir detonando nosotros algunas. Yo. Circe. Adelante, adelante, Circe. Entonces, quiero terminar de entender muy bien. Yo trabajo, por ejemplo, en una OPD y entonces me dan a firmar mi contrato
Y bueno, esto pasa en muchos lugares. Me dicen que lo tengo que firmar primero yo y después lo firma pues toda la gente que lo tiene que firmar también. El contratante, el testigo, el otro testigo, no sé qué. Y pues luego a mí se me olvida o no sé, no sabía que tenía que tenerlo físicamente. Entonces yo tendría que regresar por él cuando ya tenga todas esas firmas y tenerlo yo, pues ese segundo contrato, siempre. Pues es la sugerencia que tengas una copia de tu contrato, casi casi lo vería yo como hasta parte de tus derechos, ¿no? Porque pues no solamente firmar y después que firmé, o sea, ya está completo, no está completo, está surtiendo efectos, lo firmó la otra persona, ¿no? Entonces, sabemos que hay muchas malas prácticas dentro de muchas instituciones públicas y privadas, pero creo que no está de más ir poco a poco modificando estas malas prácticas y migrando hacia las cosas formales y profesionales. Si yo firmo un contrato, lo mínimo que te pueden dar es una copia de tu contrato. Muchas entidades de gobierno, hay una distinción entre los empleados de base y como los empleados eventuales, ¿no? Se les hacen contrato cada año, o cada cierto periodo de tiempo, esos que no se consideran como de base, que ya son los empleados que pues ya llevan ahí y es indeterminada su relación laboral. Yo sugeriría que pidas siempre una copia de tu contrato, porque ante cualquier controversia es lo primero que te va a pedir un abogado. Tráeme tu contrato, sí, para poder demostrar ante un juez lo que se está reclamando. Y ellos tienen la obligación entonces de dármelo, ¿verdad? Sí, sí tendrían la obligación de dártelo, sobre todo siendo una institución pública. Inclusive quiero platicarte que en la ley hay unos artículos muy especiales que hablan sobre cuando una persona que tú pretendes demandar tiene un documento que va a ser el documento, digamos, más importante de toda tu demanda, se lo puedes exigir judicialmente antes de empezar esa demanda. Entonces sí tienes el derecho que te den tu contrato y sería su obligación entregarte una copia por lo menos. Muy bien. A lo mejor, Circe, si es una institución pública, bueno, suelen dar las copias de los contratos, pero si no es así y tú ya estás viendo algo raro, pues a lo mejor puedes solicitarlo por escrito. Eso también te puede ayudar, o sea, no que no sea verbal, sino si ya estás viendo que hay problemas y todo, pues sí, por lo menos hacerlo por escrito y pedirlo que lo sea, porque ya ese escrito también es un indicio, ¿no? Entonces, eso podría ser, que no, o sea, que quede el antecedente de que tú lo estás pidiendo y que se vean obligados también a darte una respuesta. Pero sí, sí, se supone que lo tienes que tener, ¿no? Es tu derecho. No, la verdad es que no está habiendo ningún problema, solo que yo no sabía que tenía ese derecho. Entonces ahora lo voy a exigir cada vez que, porque son contratos por mes, ¿no? Muy pues, convenientes para no generar antigüedad y todas estas cosas, ¿no? Supongo que por eso lo hacen por mes. Pero bueno, pues tenerlo, yo no sabía que podía tenerlo con todas esas firmas de las otras personas. Gracias. Alguien preguntaba en el chat sobre los contratos de confidencialidad. Bueno, depende de qué parte sea, si es la que vas a resguardar la información confidencial o la persona que estás proporcionando esa información, cambiaría un poquito el enfoque de qué es lo que tendrías que ver. Pero lo importante sería ver eso, o sea, como de qué estamos hablando, si se trata, por ejemplo, de un secreto industrial, por ejemplo, suele pasar con las franquicias, ¿no? El know-how que le llaman. Te voy a dar un manual, pero no le puedes decir a nadie. Entonces, ver qué es lo que está en juego, la vigencia de las obligaciones y también
en el contrato de confidencialidad pasa que aunque ya se haya vencido el contrato, de todas maneras tú tienes que guardar esa confidencialidad sobre ciertos aspectos. Entonces habría que ver, por eso creo que lo que te va a dar la pauta para ver qué es lo más importante de ese contrato, pues va a ser la naturaleza de la información que se está tratando de proteger. Y que básicamente puedes seguir como esta misma guía que platicábamos sobre revisar el objeto del contrato, revisar, bueno, si hay dinero de por medio, pues revisar estos montos y revisar muy bien tus obligaciones, hasta dónde llegan. Y en un contrato de confidencialidad, yo pensaría que quede muy claro qué necesita autorización y qué no, por ejemplo. Qué información específicamente va a ser así de que nadie lo puede saber y no se puede comentar con nadie, y qué información se le puede dar un tratamiento un poquito más flexible. Entonces, bueno, se tendría que ver. Generalmente los contratos de confidencialidad no son muy largos, son pequeños y contemplan solamente esto, ¿no? Como no describen la información porque pues es confidencial, pero mencionan en qué soporte material está. Si, por ejemplo, está en una, no sé, resguardado en algún documento físico o si es más bien como formato electrónico. Entonces, más bien es eso. Yo te diría que revisaras, partieras del tipo de información que se va a manejar. Si tú eres la persona que la va a proporcionar, pues fijarse muy bien hasta dónde la quieres proteger y establecer las temporalidades. O sea, si tú quieres que este procedimiento que tú vas a proteger o lo que sea, pues de plano no se, o sea, tratar de que no se dé a conocer, pues establecer que esas obligaciones van a subsistir aún cuando el contrato termine. Y si eres la persona que está firmando el contrato y la que va a resguardar la información, pues fijarte muy bien en qué consisten tus obligaciones y hasta dónde puedes hacer uso de esa información. No sé si por ahí quedó. Aquí hay Laura, Adriana Rubio tiene una pregunta más. Yo también Adelante, tengo. Laura. Gracias. Entonces va Laura y luego va Jackie. Ok, rápidamente. En UDG firmamos un contrato de asociación. De hecho, ahorita me puse a revisar porque me brincó la última vez que firmamos este contrato en unas presentaciones que tuvimos en uno de los espacios de obra de teatro. El contrato así dice, ¿no? Contrato de asociación. Y entonces, si vienen todos los elementos que menciona Salina, así, o sea, bien establecido, ¿no? O sea, qué le corresponde a UDG, a Cultura UDG, qué nos corresponde a nosotros, que vamos a entrar ahí y todo, pero era mi duda de por qué llamarse así, o sea, por qué no es solo un contrato, no sé, era mi duda nada más eso, ¿por qué se llama así o es otra forma de llamarle a un contrato? Gracias. Alina, ¿quieres contestarla? Bueno. Pues no sé, o tú. Pues como te dijeron a ti. Bueno, Bueno, está bien. es importante el título, o sea, hay que hacer una gran paréntesis aquí. Cómo se llamen no siempre significa que va a ser el contenido, ¿no? Entonces, tendríamos que leer ese documento para saber cuáles son los fines de ese contrato, ¿no? Puede haber un contrato de asociación que no represente propiamente una subordinación laboral o una prestación de un servicio. Por ejemplo, yo puedo hacer un contrato de asociación con Alina para dar un taller en donde ambos vamos a participar para, por ejemplo, explicar los temas que hemos explicado aquí. Entonces, ella no me va a prestar un servicio a mí, yo no le voy a prestar un servicio a ella, pero ese contrato va a hablar de cómo juntos vamos a trabajar para lograr un objetivo. Muy probablemente vamos a señalar cuál es la actividad que va a hacer cada uno en relación para lograr ese objetivo y, por ejemplo, si hay una remuneración económica, ¿cómo vamos a repartir esa remuneración económica entre los asociados? La ley dice que las asociaciones y las sociedades mercantiles tienen que estar en una escritura pública, por eso normalmente las ACES, las SSA, las SADCB se realizan ante un notario, pero también la ley dice
que nos podemos asociar de manera privada. Entonces, esa asociación va a causar efectos, por ejemplo, en este caso que mencionaba entre yo y Alina, pero esa sociedad no tiene efectos para fuera de nosotros. No está reconocida como una empresa, no está reconocida como una asociación. Entonces, a lo mejor te dejamos con un poquito más duda, pero tendríamos que ver el contenido. Siempre es muy importante leer el contenido para saber cuál fue el objetivo de crear ese contrato. Ok, Alina? el contrato fue para una temporada, ¿no? O sea, sí, por lo que comentas, me imagino que sí, sí está como bien estipulado que es de tal fecha a tal fecha y que serán tantas presentaciones y que se cobrará tanto y que a nosotros como grupo nos corresponde tanta cantidad y a UDG le corresponde tal otro. O sea, si viene todo esto. Mi duda era el por qué se llama contrato de asociación. O sea, Porque hicieron... ajá. Ajá. Perdón que interrumpa. Pues, Es que estoy adelante. viviendo como un déjà vu, porque lo que sucede con los contratos para presentaciones de temporadas con UDG es que, bueno, una vez yo estuve como en una onda de producción teatral, yo no he actuado, ¿verdad? Yo estaba con la onda de producción, pero justamente firmamos un contrato con Cultura UDG para la presentación en el Vivian Blumenthal. Y lo que vimos es que lo que hacen ellos es decir, mira, yo te pongo el teatro y te pongo las tramoyas y te pongo un servicio de Ticketmaster que tú vas a tener que pagar un porcentaje chiquito y etcétera, etcétera, etcétera. Tú pones pues la obra, pones la escenografía, y al final, cuando salgan el dinero de los boletos, entonces yo te voy a dar a ti un porcentaje y yo me quedo con otro. Creo que más bien va por ese lado. O sea, no recuerdo y ya hasta me dieron curiosidad de buscarlo en el correo, pero creo que más bien va por ese lado, Laura, que es que no es tanto como que se crea una sociedad así formal de que ya vaya a continuar a tener actividades constantes, sino que para ese fin en específico se están como llegando a ciertos acuerdos que los ponen como en un plan un poco más horizontal. O sea, no tanto como en una contratación laboral en que el empleador te va a decir, tú vas a hacer esto y esto a tal hora, o en una contratación de servicios profesionales que va a haber como un objeto del contrato muy claro que tú vas a desarrollar. En este caso, como se trata de una temporada y como ambas partes van a aportar ciertos elementos, pues entonces creo que va más por ahí, ¿no? No tanto que haya una regulación específica en alguna ley sobre el contrato de asociación o el convenio de asociación. Lo que dice Cristian es cierto, que las asociaciones en realidad se regulan como en términos notariales, ¿no? Pero en este caso no es así, es más bien como que el nombre que le están dando a esta colaboración. Creo que va por ese lado, pero igual si tienes mucha duda o algo, pues también te puedes acercar y se puede revisar. Hola, Vale. yo tengo una duda. No sé si es para Lina o si es para Cristian, para que no huyas, Cristian. Es para Lina. Yo en realidad creo que ya son dos dudas de cosas distintas. La primera tiene que ver con lo que preguntaba Circe con respecto a la copia, ¿no? En mi caso, a mí sí me ha ocurrido que un municipio que es es una OPD, nos contratan, nos dan nuestros contratitos mensuales, somos nosotros los primeros en firmar y quedan pendientes las firmas de ellos, y durante 4 años yo les he pedido así de, oye, quiero mi copia con las firmas y quiero la copia con mis firmas, justo con el que está encargado de decirme, oye, ven y firma, ¿no? Y a él justo es al que le digo, oye, ¿qué onda con mi copia? Ah, sí, sí. Y se han hecho pato 4 años y nunca he tenido una copia de esos contratos. Entonces yo lo que hago es, bueno, pues sí, lo firmo y le tomo fotografía, ¿no? Aunque no viene ninguna de las otras firmas. Y aunque se las he pedido, pues nunca me las han entregado. En este caso, pudiera hacerlo por escrito para que me las entreguen o
de plano a ellos, o sea, estoy en el entendido de que es mi derecho tener esa copia con las firmas para respaldo de XY, pero ellos, no sé, pueden no dármela, o sea, están como en su derecho de seguir haciéndose güeyes y no dármela. Puedes solicitarla por escrito, tienes el derecho de hacerlo, o a través, ahorita Lina lo acaba de mencionar en la conversación que tenemos privada para coordinar la charla, por transparencia. Las entidades públicas están obligadas, sobre todo como tú eres la directamente involucrada, a responderte, ¿no? Entonces, yo te diría que desgraciadamente es una mala práctica. No entiendo por qué lo hacen, la verdad, me parece un tanto absurdo. Que no les den sus documentos como si eso los fuera a proteger de algo, como si tuvieran algo que ocultar, ¿no? Creo que genera más dudas que no te den tu contrato que simplemente aquí está tu copia y se acabó, ¿no? A chambear y ya. Pero sí, estás en todo tu derecho de solicitarlo. Hay un derecho de petición consagrado en la Constitución, en el artículo 8, en donde dice que toda autoridad debe dar respuesta en un breve término a una solicitud por escrita que haga cualquier ciudadano. Entonces, esa es una herramienta, y la otra herramienta, pues está la transparencia, las plataformas de transparencia, como es idea de Alina, y es fácil de utilizar, ¿no? Alina, Pues no es tanto que sea mi idea, más bien creo que puede ser la última opción. Lo que pasa es que yo entiendo esa situación porque también crea muchas fricciones, ¿no? Y es muy común que pase eso, que no te entreguen los contratos. Y es como dice Cristian, o sea, a lo mejor sienten que con eso ya se están protegiendo cuando, pues por ejemplo, tú tienes las fotos, que a lo mejor no va a tener esta validez que va a tener un original, pero pues sí son indicios de que ahí está, de que sí se firmó y todo esto. Pero entiendo que muchas veces más allá de lo jurídico está el asunto como de las buenas relaciones y prácticas, ¿no? Que no nos creen más problemas. En tu caso yo insistiría de buena forma, o sea, como con el asunto de los contratos, que tú los necesitas, que es tu derecho. En el caso de que eso no funcione, pues presentarlo por escrito, o sea, como un escrito como muy políticamente correcto, atentamente, por favor, yo lo necesito para mi situación fiscal, eso nunca falla, cosas así como para que quede por la buena, vaya, ¿no? Porque ya por transparencia, sí, yo le decía a Cristian porque suelen solicitarse cosas por transparencia y a lo mejor puede ser el caso de estos documentos, pero las instituciones públicas lo toman como ya medio rudo, ¿no? O sea, de que ya les pidas algo por transparencia, es como, sí. Entonces, como para evitar ese tipo de roces, pues tratar primero de solucionarlo por la vía pacífica. Y ya si te empiezas a ver que hay problemas y todo, pues entonces ya a lo mejor recurrir a esto. Que transparencia seguramente ustedes la escuchan por todos lados, pero sí es una buena herramienta para poderle pedir a las autoridades que nos rindan cuentas de lo que está pasando. Y en el caso de datos personales, como es un contrato, pues tú eres la persona interesada, porque si por ejemplo lo pido yo, a mí en todo caso no sé si proceda porque son como datos sensibles, y si llegara a proceder pues me lo darían como con versión pública. Entonces habría que revisar todos esos puntos. Ahorita a mí me vino a la mente, pero habría que revisar bien cómo tendría que hacerse esta petición y bueno, como para garantizar que efectivamente te entreguen la información que quieres. Pero sí, a lo mejor podría ser como ya el último recurso, pues, si ya no pudiste resolverlo de esa manera, ¿no? Va. Muchas gracias. Oigan, y tengo otra duda más, también con instituciones públicas. Hicimos un trabajo para otro municipio, ¿no? Así se les presenta el proyecto, se lleva a cabo el proyecto, pero después dicen, no manches, a mí me gusta tu historia tanto que la vamos a publicar, ¿no? O sea, además de que se va a presentar en escena, vamos a hacer una edición de tantos ejemplares, ¿no? Vienen ahí nuestros créditos y demás, nos regalan un tiraje de la edición, pero cayendo apenas en cuenta, jamás firmamos ningún contrato, ningún convenio, absolutamente nada.
En este caso, incluso esa dirección ya hasta fue desintegrada, ¿no? Ya ni existe en ese municipio, pero en este caso, ellos tienen, digamos, los derechos conexos, o ambos tenemos los derechos conexos, o puedo explotar yo mi obra a partir de que tengo esta edición, o ahí, ¿cómo aplica? Pues mira, ellos tienen los derechos, ellos, quien sea que sean ellos, porque si ya desapareció este organismo, pues también habría que ver al final de cuentas quién se los queda, ¿no? A quién le corresponderían todos los activos y todas las cosas que quedaron ahí. Pero ese es su problema. O sea, los derechos conexos caerían solamente sobre la edición, o sea, sobre el librito que salió, sobre el prólogo, todo eso que le pusieron, esos son sus derechos conexos. En el caso de que todavía existiera este organismo o que fuera otra persona moral, lo que podría hacer sería hacer, no sé, como venderla, explotarla de alguna manera, la edición. Pero tú sigues siendo la titular de los derechos, o bueno, ustedes, supongo que son varios por lo que dices, siguen siendo los titulares de la obra en sí. Y como no hubo ningún pacto en papel, como nunca se llegó a algo que dijera que ustedes transmiten los derechos para que ellos publiquen, entonces ustedes los conservan. Y bajo ese sentido, pues tú tendrías todo el derecho de explotar la obra donde tú quieras y como tú quieras, siempre y cuando no hayas habido modificaciones con la obra que se editó. Porque si hubo modificaciones y, por ejemplo, le añadieron una escena o le añadieron alguna cosa un arreglo que ustedes no tenían, eso lo tienes que dejar en la edición, eso no lo puedes utilizar. Pero la obra original sí la puedes utilizar libremente, explotarla, editarla con alguien más, presentarla al público, dar alguna licencia para que alguien la pueda llevar al cine, bla, bla, bla. O sea, todo lo que ustedes quieran, porque no se estableció ahí. Lo que no pueden hacer es disponer del libro. O sea, de esas sí incurrirían como, si por ejemplo lo reimprimen ustedes ahí en alguna imprenta o algo, o sea, no, eso sí no se puede hacer. Pero sí, es un gran ejemplo de la diferenciación entre derechos de autor, o sea, propiamente de la autora, y derechos conexos, que son como sobre este tipo de actos sobre las obras en sí. Sí, registren sus obras. Registren sus obras porque luego hay broncas en donde hay mucho plagio. Entonces, es muy sencillo. Alina es experta en eso, no es comercial, pero tengo que reconocerlo, ella se dedica a los derechos de autor. Entonces, cuando tengan una obra, cuando tengan dudas, por favor, creo que me puedo atrever a decir que con toda la confianza pueden comunicarse con ella y busquen la asesoría de un experto, porque luego las broncas vienen después y muchas veces los abogados tienden a ser como personas que solucionan problemas, pero la neta es que servimos más previniendo las broncas, ¿no? Hay que evitar los problemas legales. Gracias. De nada. Jaime tenía una pregunta, hace rato lo puso en el chat, ¿no? Era yo. Nada, partiendo de esto que acababan de hablar, a mí me llamó mucho la atención esto que hablaron de el arancel o algo así, que viene siendo como una especie de tabulador que tienen los abogados. E inclusive yo, siendo medio chismoso, pues me puse a revisar en una ocasión la Ley Federal del Trabajo y vi que existe como una tabulación de salarios mínimos según la profesión. O sea, no es lo mismo el salario mínimo de un médico que el salario mínimo de un albañil. Entonces, a nosotros como gremio nos llama la atención el aspecto de, es posible que se generara como una especie de arancel para los artistas, o digamos nosotros, digo, la gran mayoría quizá de los que ya vamos a tener más problemas de estos, somos los actores, yo creo bailarines, los escénicos, ¿no? A razón de que probablemente un pintor, un escultor, vende un producto, ¿no? Como tal, y le puede fijar un precio. Pero nosotros, digamos, de una o de otra manera, vendemos un servicio, ¿no? Entonces, la duda es, porque hemos visto que existe como una carnicería de parte de los gobiernos de generar
de generar ¿cómo se llama? Unas tabulaciones de una obra de teatro tiene un costo de 10,000 pesos, cumple la función que necesita eso, pero ellos terminan contratando a un cuentacuentos, ¿no? Entonces, no sé, existe como la controversia sobre qué rige este tipo de normas, si es el mercado, que estamos fritos, o si si se puede regular de una manera como más legal, por medio de como una especie de arancel o tabulador, no sé. Partiría de una gran diferencia que a veces complica un tanto las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de los abogados, el arancel del Estado de Jalisco, que es como un tabulador de precios emitido por el propio Estado, ¿no? Perdón. Habla sobre que los abogados vamos a cobrar según valga el asunto que vamos a atender. Entonces hay que asignarle un valor a ese asunto para que de acuerdo a los porcentajes, ¿sí? Tú sepas cuánto vas a cobrar. Desde luego este arancel no es obligatorio. Si existe un acuerdo entre las partes, es decir, si yo te digo que te voy a cobrar menos o más, pues es el trato que nosotros decidimos y el arancel quedará en un segundo plano. Pero más o menos la lógica es asignarle un valor al problema que vas a resolver y sobre eso cobrar un porcentaje. En el caso de la cuestión creativa, de pronto es un tanto complicado, lo vería yo porque creo que, por ejemplo, según la trayectoria, según qué tan famoso seas, pues es un precio. De pronto, dependiendo no es como los metros, ¿no? O sea, no es, un mural va a costar 50,000 pesos por metro cuadrado de obra. Desgraciadamente es un trabajo tan artesanal, tan artístico, que de pronto creo que sería un tanto difícil que de manera legislativa, de manera oficial, puedan existir tabuladores. Tendrían que ponerse de acuerdo muchos factores, ¿no? Pero desde luego que es necesario porque a partir de ahí puedes empezar, ¿no? Supongamos que si eres un artista muy reconocido, pues a partir del arancel empiezan tus honorarios, ¿no? O una obra determinada, por ejemplo, un cuadro de algún pintor muy reconocido, pues cómo asignarle un precio. Es un tanto complicado asignarle precio al trabajo artístico. Es lo que vería yo. No sé, Alina, si tú tengas algún comentario en específico. Se me hace muy interesante la pregunta. Creo también que igual, o sea, comparte como con muchas otras profesiones esa problemática. Pienso, por ejemplo, en una desarrolladora de software, ¿no? Como que cómo vas a tabular cuánto cuesta una página o cuánto cuesta una app. O sea, sí, aunque nosotros existe esa herramienta del tabulador o arancel, pues la verdad es que casi ninguna profesión la tiene, ¿no? O sea, más bien se atiende a lo que dice Cristian, de que pues es un poco a ojo de buen cubero y como que a ver ahí, a saber cuánto cobra el compa y cuánto, o sea, ese tipo de situaciones más informales. Lo que estaba pensando es que a lo mejor valdría la pena acercarse a estas sociedades de gestión colectiva que existen según esto para proteger como los derechos de autor de los artistas, intérpretes, ejecutantes y demás. Y a lo mejor explorar como en las páginas, en sus páginas, o a lo mejor mandar como algún correo preguntando, porque tal vez se me ocurre que si hubiese un organismo que pudiera promover este tipo de iniciativas, podrían ser o las sociedades de gestión colectiva o los sindicatos de artistas, que a lo mejor de ahí podría salir alguna iniciativa para, o ya la hay, para establecer, no tanto un tabulador tan estricto, pero sí tal vez como una, no sé, como algo que pueda ayudarnos a identificar cuál sería el precio de lo que estamos haciendo. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que es una tarea que suena medio ambiciosa, pero también es algo que podría hacer la propia comunidad artística, ¿no? Como local, como establecer, y eso hace falta también un poco, como que haya más red y más fortaleza entre ustedes, pues, o como justo para protegerse de este tipo de situaciones, o sea, porque también se da mucho que
alguien cobra una cantidad y le está yendo muy bien, pero luego llega alguien que como está empezando, lo que sea, lo cobra más barato y al final es como, ay, pero estás afectando al gremio. Entonces, como si poderlo establecer o con miras a lo mejor a generar como una red más amplia. No sé, tal vez acercarse a algún organismo ya, no sé, público, habría que revisar. Pero sí, igual coincido con Cristian, o sea, tal cual no existe algo similar. Lamentablemente no existe para muchas otras actividades profesionales. Y bueno, pues se tiene que decidir o determinar de acuerdo al tipo de obra que se va a hacer, a la dimensión de lo que, al alcance que va a tener, a nuestra propia trayectoria y pues tratar como de ser lo más justos, ¿no? Para los dos lados, pues. Sí. Coincido con el comentario que está en el chat de, pues, lo de ser famoso es muy subjetivo, claro. De repente ahorita, pues, hay mucha gente que en el TikTok tiene muchos seguidores o en el Instagram les dan muchos likes, ¿no? Pues, a veces la fama es una cuestión de buena merca y suerte, ¿no? Y de pronto hay trabajos muy valiosos de otros artistas que no han tenido tanta visibilidad, que por desgracia no están tan bien pagados. No quisiera meterme en temas de cuánto tiene que valer o no valer el arte de cada uno. No podría yo en este momento decirles qué herramienta eh, para generar valores bases. Creo que hay que chambearle mucho más para eso. Inclusive en el mundo de los abogados, ¿eh? Como bien lo dice Lina, pues a veces, oye, ¿cuánto estás cobrando por este tipo de trámites? ¿O cuánto estás cobrando por hora? No, pues es que yo tengo mi oficina aquí, o no, pues es que yo tengo mi oficina acá, yo tengo tantos años de experiencia. O sea, hay como muchos factores que de repente son muy subjetivos a la hora de tasar los honorarios, más de los profesionales independientes, ¿no? Comentan que hay unos tabuladores de la Compañía Nacional de Teatro y sí, definitivamente sí los hay. Digo, yo la verdad es que lo desconozco, pero sí, definitivamente serían un referente importante para partir de ahí y nos darían también la Sí. pauta para poder decir, bueno, esta compañía cuesta tanto, yo así. Entonces sí. Sí, de hecho también desde el FONCA también existen ciertos tabuladores para cuando hay ciertas becas, también desde ahí y sí, justamente en la Compañía Nacional de Teatro y el ANDA y el ANDI también tienen tabuladores, pero pues sí, allá el ANDA y el ANDI normalmente están pues más en Ciudad de México que acá en Jalisco. Jackie tiene otra duda. Adelante, Jackie. Tengo otra duda. Por ejemplo, nosotros como compañías o grupos independientes, ¿cómo podemos hacer que nuestros convenios internos con nuestros actores o directores creativos sean válidos? ¿Son válidos solo por hacerlo o si tienen que estar notariados? Digo como para generar esta confianza propia, interna de la compañía, pero también de quien lo esté firmando y que tenga esta validez. ¿Alina? ¿O yo? Pues no sé, tú, yo. Oye, bueno, pues mira, Jackie, ¿verdad? Jackie. Podríamos analizarlo desde dos conceptos. La compañía podría generar, me imagino, un contrato de asociación, en donde diferentes personas se unen para formar una compañía de teatro, de danza, de circo, llamado fulanito de tal. Estas personas se asocian para que cada uno con sus talentos apoye a generar un show en común, una actividad en común, que va a generar unos ingresos y esa forma de repartir los ingresos va a ser de tal manera. Con el solo hecho de plasmarlo por escrito, es más, con el solo hecho de platicarlo entre ustedes y que quede entre ustedes completamente claro, ya tendría una exigibilidad jurídica. Claro, no tan fácil como si lo hacen con un contrato,
¿no? En un contrato ya queda por escrito quiénes van a participar en esa compañía, cuáles van a ser sus responsabilidades, cuáles van a ser incluso los compromisos de los ensayos, al momento de recibir los pagos, cómo se van a repartir las ganancias, etcétera, etcétera. Al final, por ejemplo, si esa compañía se vuelve muy, muy, muy visible, ¿quién se va a quedar con los derechos de explotación de la marca de esa compañía, de lo que se genere, ¿no? No es necesario ir ante notario. El servicio del notario de pronto está como muy, lo digo con todo respeto, sobrevalorado. ¿Por qué? Porque muchas cosas que hace el notario lo puedes hacer tú como persona física, ¿sí? Pues, sin necesidad de ser abogado, por escrito. La cuestión de ir al notario de pronto es como para dar una fe pública, ¿no? O sea, que una entidad que un agente del Estado, porque a final de cuentas un notario es como un representante del Estado que dice, Jaime, Juanjo y Alina celebraron este contrato y yo, notario, doy fe de que Alina firmó y que Juanjo firmó y que Jaime firmó y que Jackie firmó. Y me prestaron sus credenciales y ante mi presencia y yo que tengo fe pública porque soy un agente del Estado, ellos firmaron, ¿va? Eso no va a hacer que Cristian Gudiño cumpla con ese contrato, porque yo siempre puedo decir, no, pues yo no lo voy a cumplir y van a tener que ir a un juzgado a obligarme a que lo cumplan. Pero de por lo pronto ya tiene una certificación, ya tiene un aval de que todos firmamos. Nadie puede decir que esa no es su firma, ¿no? Para algunas cuestiones, la ley prevé que es necesario ir ante notario. Por ejemplo, para la constitución de una empresa, para la creación de una asociación civil, se tiene que formalizar ante contrato. Cuando compras una casa, tienes que hacer una escritura pública y tienes que ir con un notario. Pero no tiene mayor o menor validez un contrato, ¿sabes? O sea, yo siempre cuidaría el ABC que nos dijo Alina sobre los contratos en cualquier tipo de contrato, y ya si quieres un extra de seguridad y de validez, pues vas con un notario, que es como, yo lo veo y siempre lo expreso así, le da un poco más de solemnidad a un trato. Pero no es que valga más o valga menos. Simplemente es que en la cabeza de las personas, cuando dices, ay, va con el notario, lo firmamos ante notario, dices, ya, ese papel ya no se puede romper. Pero incluso aunque esté certificado o ratificado de sus firmas ante un notario, si yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo en el contrato, yo podría buscar invalidar ese contrato o hacer que lo cumplan. Entonces, no, realmente se los digo tal como es importante la labor del notario, pero más importante es la labor de hacer un buen contrato. Yo aquí solamente abonaría, o sea, sí estoy de acuerdo con que no siempre es necesaria la intervención de un notario y siempre es cara, entonces si se puede evitar y puedes como tratar de solo dejarlo para los casos como más importantes, o sea, como los que decía Cristian, o cuando de plano sí hay una suma muy importante de dinero que necesitas proteger o cuando te lo pide, por ejemplo, vas a entrar a algún, no sé, como algún proyecto del público y te piden tener algo notariado, pues lo haces. Y solo en esos casos yo recurriría a un notario. Pero por ejemplo, para el asunto del interno de la compañía no sería necesario llegar a eso. Aunque creo que sí es importante que se establezca por escrito. A lo mejor no vas a tener un formato de contrato de prestación de servicios tan sofisticado si tú quieres, pero por lo menos que los acuerdos estén claros. Yo sí lo dejaría por escrito, aunque lo hagas tú a tu manera de, a ver, fulanito, perenganito, que es porque como dice Cristian, es firmar un contrato tiene un cierto carácter solemne. Y es una cuestión simbólica, o sea, el hecho de llegar y poner tu firma y decir que te comprometes, aunque no vayas a demandarlos, la verdad es que si tienen algún problema de algo que no se está haciendo, pues te remites a la hoja y dices, no, a ver, tú quedaste aquí en entregármelo este día y no está pasando, entonces, ¿qué onda, no? O, ¿qué vamos a hacer en el caso de que pase esto? Si ya llegó la fecha de entrega, pero resulta que no alcanzaste, ¿cuánto tiempo tendrías de prórroga? ¿Hasta cuánto? ¿O qué pasa si establecimos que te iba a costar 5,000 pesos, pero resulta que cuando empezaste con los materiales te diste cuenta que era mucho más caro? O al revés. No sé, o sea, todos estos supuestos sí conviene establecerlos por escrito, más que por un asunto jurídico,
por un asunto de ejecución, o sea, que sea como mucho más claro y más certero para todos en qué términos estamos quedando. Y claro, si tú hueles a que una relación jurídica, ya sea con tus mismos internos o externamente con alguien con quien vas a contratar algo, pudiera eventualmente tener alguna repercusión legal, pues ahí sí la sugerencia es que hagas un contrato en forma, ¿no? Ya sea un contrato de prestación de servicios o lo que llamamos, o lo que hablábamos hace un momento sobre las cesiones y licencias de derechos de autor. O sea, eso sí conviene muchísimo que lo hagas ya con un formato como legal, ¿no? O sea, que sí cuides mucho todos los aspectos. Pero sí, coincido con Cristian, o sea, no siempre es necesario un notario, y yo sí sugiero que en la medida de lo posible se traten de tomar acuerdos por escrito. Sí. Perdón. No voy a agregar nada. Yo iba a hacer un comentario diferente. Adelante. ¿Sí? Digo, iba a preguntar si alguien más tenía alguna Dale. duda o algo, digo, porque creo que al menos a mí esto que comentan del notario me abre mucho los ojos, porque yo era de las personas que sí pensaba que, ay, es que el notario y el notario, digo, la verdad es que no he notariado nada no sé en cuántos años, pues, pero sí pensaba justo esta idea de que, pues, ¿para qué un contrato que hago yo con mi compañía o para un proyecto? Pues era gastar mucho para buscar el notario, ¿no? Y está muy cool, pues, enterarnos que podemos nosotros directamente con quien estemos trabajando poder generar esas herramientas, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna cuestión que quiera preguntar? Yo. Ay, perdón. Una pregunta. Bueno, Jaime. Sí. Una pregunta, por ejemplo, entiendo que un contrato es un acuerdo que se da entre dos. En algún momento yo escuché así de parte de una persona que era excelente negociadora, que decía que solo hay una ley, o sea, solo hay unas leyes que no se pueden romper, ¿no? Que son las leyes de la naturaleza, ¿no? Dice, todo lo demás es creado por el hombre y puede ser modificado por el hombre. Así me decía, ¿no? Entonces, mi duda es, sobre todo porque tarda mucho a veces Secretaría de Cultura en pagarnos, ¿no? Entonces, el dinero que se pactó tiene un costo. La inflación tiene un dinamismo que al final de cuentas, cuando pasa, digamos, un año, pues si yo contemplaba me voy a ir a un ejemplo muy burdo, ¿no? Si yo contemplaba comprarme con el resultado de este trabajo una televisión, pues al finalizar el año, que es cuando me estás pagando, ya no me alcanza para esa televisión. Entonces, se puede, digamos, pactar, porque yo veo que sí lo hacen eso, pero en los contratos de las constructoras. El aspecto... Alzado, ¿no? No sé qué. Penalidades, tal vez. Exacto. Sí se puede pactar. Perdón, Alina, que interrumpa. No, lo que sí se pasa, puede sí. pactar. Adelante. No, sí se puede pactar y además pudieras poner inclusive una cláusula que contenga intereses moratorios en caso de que no te paguen a tiempo. ¿Cómo ves, Alina? Lo veo posible jurídicamente, pero lo veo difícil pensando y conociendo las instituciones públicas. Es horrible eso de que te paguen cuando les dé la gana, de verdad. Siempre, pero fíjate que no es broma, o sea, no es paro el hecho de que no tienen dinero. En realidad no tienen dinero. Porque el problema sobre todo con la Secretaría de Cultura, es que tiene partidas presupuestales para cada cosa. Y Secretaría de Cultura es una entidad centralizada, o sea, esto quiere decir que no tiene dinero propio, sino que todo el dinero que ejerce es realmente como de una bolsa grandota del que tienen todas las secretarías. Entonces, cada peso que quiere sacar tiene que estar presupuestado, tiene que pasar por un proceso súper burocrático, pero terriblemente largo, para que se pueda ir a una cuenta donde finalmente la pueda entregar. Yo conozco ese proceso, de verdad, creía que no era cierto, pero lo es. Y por una firmita, por 3 centavos que no salieron, todo se regresa. Y lamentablemente, quienes terminan pagando todo el desastre, pues son las personas
a las que habría que pagarles. Entonces, creo que convendría mucho platicar esto de una manera seria al momento de suscribir esos contratos. En los formatos no está así, o sea, en los formatos de los contratos que les dan a firmar, no está. Habría que acercarse así con toda seguridad a las áreas para plantear esta situación y decirles, ¿saben qué? O sea, yo resulté beneficiado con esto, voy a participar con esto, pero bueno, vamos siendo realistas, o sea, en este caso, veamos la posibilidad de establecer esta cláusula, pero no, o sea, creo que se puede intentar, pero no sé si sea como una decisión que pueda tomar, en el caso de la Secretaría de Cultura, esta dependencia. En el caso de un ayuntamiento, a lo mejor va a ser diferente porque ellos tienen un control un poco más libre de su presupuesto. Ellos son una autoridad pues, autónoma en ese sentido, cultura no, porque depende necesariamente del Ejecutivo. Pero creo que si la persona jurídica que nos está contratando tiene esta libertad o esta disposición de su presupuesto, pues sería algo que habría que negociar, o sea, que habría que revisar con las personas que nos están contratando. Porque de que se puede, o sea, como lo decía Cristian, es posible jurídicamente establecerlo. En realidad, todas las cosas lícitas se pueden establecer en el contrato. Los contratos tienen esta flexibilidad, ¿no? De hecho, dicen que los contratos es como los sastres, pues como la sastrería, o sea, aunque se llame como se llame y tenga el carácter que tenga, siempre va a confeccionarse de acuerdo con la situación jurídica que se quiera regular. Entonces, en este caso, definitivamente se puede establecer esa cláusula, siempre y cuando haya disposición de la persona, ¿no? O sea, lo que no podemos es llegar a imponerla porque, pues, no, o sea, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Sí, es un tema gubernamental un poco añejo. Ya decía una persona aquí en el chat, ¿no? O sea, hace falta mejorar mucho la cuestión administrativa y gubernamental. Y en relación a lo que decías, Jaime, sobre pues, eso de que las leyes y lo que no se puede romper, yo creo que para el tema de justicia en México tenemos que hacer un cambio cultural, no en los tribunales, o sea, el tema de justicia no abona tener mejores jueces y mejores funcionarios encargados de la justicia, pero lo que realmente nos va a resolver el tema de justicia en México es culturalmente cumplir a lo que nos obligamos, pagar en tiempo y forma, yo he llegado a la conclusión no de abandonar la lucha, pero sí de enfocar la lucha fuera de los tribunales, ¿no? A que la gente pues empiece a dialogar cuando tiene problemas, ¿no? Porque luego nos ganan las emociones y por capricho generamos juicios de años, ¿no? Por ahí tenemos ejemplos como los juicios de las herencias o los divorcios, o que se pelean por los niños, o que las pensiones alimenticias. Bueno, caray, pues creo que lo menos que puedes hacer cuando traes otra vida al mundo es hacerte cargo de ello hasta que esa vida se pueda hacer cargo de ella misma, ¿no? Es un tema cultural la justicia en México, es un tema cultural, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho, 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 mucho en la casa, pues para que la banda cumpla con lo que dice. Sí, justo como dice Circe, eso es lo que estamos haciendo, buscando hacer en la RIAC, luchar fuera de los tribunales y por la buena, que pues así Sí. inició todo este movimiento, ¿no? Toda esta red. Pues bueno, estamos a unos minutos de terminar, entonces igual, Cristian, Alina, les dejo el micrófono por si quieren agregar algo más. Digo, no sé si alguien más tenga alguna duda o que Cristian o Alina quieran reforzar o agregar algo más, pues adelante. No, pues no, bueno, de mi parte solo agradecer un montón la invitación, celebrar su iniciativa de crear red y además de generar estos espacios para discutir cosas que luego generan un montón de dudas y no sabemos por dónde. Entonces, solo eso, agradecer y también reiterar que ahí estamos. Ahí están nuestros datos y bueno, si se necesita consultar algo o si generan alguna otra charla y quieren que vengamos, pues con todo gusto. Entonces eso solo, agradecer. Sí, muchas gracias a todos, a la REAC por invitarnos, Jaime, Juan José y todas las otras personas que de pronto no conozco sus nombres. Alina, muchas gracias. No hace falta que te diga que eres
de las mejores abogadas que conozco y de todas las personas que nos están escuchando. No es comercial, Alina, es, además de que tengo Qué bueno que se muteó. de todas Como sus que ya no dudas. sé qué hacer con los halagos, pero gracias. Sí, se muteó justo en medio de los halagos. Perdón, pues es una excelente abogada, ya lo decía, y tengo el gusto de que sea mi amiga. Y qué bueno que están haciendo estas pláticas y qué bueno que sigan moviéndose. No quiten el dedo del renglón. Hay que ir por la buena, por el lado de la paz. Sabemos que en algunos momentos pues hay que tomar la antorcha y pues a veces salir y exigir que las cosas cambien y que se transforme nuestra realidad, pero no se detengan, no dejen de hablar, no dejen de exigir, no dejen de pensar. Ya llegaron los camotes o no sé qué sean. Espero que se haya grabado eso, ¿no? Sí está grabado, sí alcanzó a entrar Pues muchísimas gracias a Lina, a Cristian. Creo que, bueno, al menos hablo de mí, de mi parte, me abrieron mucho los ojos, comprendí muchas cosas que pues estaban ahí como en concepto, pero ahora como que está mucho más concreto, ¿no? Mucho más, más consciente. Entonces, pues muchísimas gracias, Alina, muchísimas gracias, Cristian, pues, por brindarnos de sus conocimientos, de su expertise y de su tiempo. Es un agradecimiento de parte de toda la RIAC. Y pues bueno, ahí tenemos sus datos también ya guardados para que cualquier persona que tenga alguna duda o quiera asesorarse con ustedes, pues también puedan contactarnos para contactarlos, o bueno, están ahí en el chat. Y pues bueno, seguiremos haciendo este tipo de intercambios todavía, hay algunas pendientes todavía. Y pues bueno, de mi parte, agradecer a mi compañero Jaime, a todos mis compañeros y compañeras de la RIAC, y pues que pasen una excelente noche y tengan un excelente día mañana y el resto del mes y de la semana y del año y de Gracias, todo. igualmente. Gracias, nos Punto. vemos. Bye. Que estén muy bien, muy buenas noches. Bye.